es analizar los procesos socioculturales que subyacen al proceso de cambio social y cultural que se necesita para enfrentar el cambio climático. La idea a la base es que el cambio climático necesita también un cambio social y cultural. En ese congreso se habló de cambio de cultura institucional, se habló de cambios tecnológicos, y en este caso, digamos, desde las ciencias sociales lo que venimos analizando es cómo puede cambiar también, digamos, varios aspectos de la cultura de la población. Este proyecto en particular tiene un enfoque microsociológico que incluye la dimensión emocional y con un marco teórico que se basa en una línea de investigación sobre emociones y movimientos sociales que, digamos, empezó en la Academia Anglosajona ya hace unos 30 años. Pero lo que se irá analizando en particular en este proyecto es la percepción del cambio climático, del problema, y de las medidas que ya se están implementando en la Ciudad de México, siempre considerando que tanto los impactos del cambio climático como la vulnerabilidad de la población no son homogéneas ni en el territorio de la Ciudad de México, y centrándonos como sujeto de investigación en un comité de ciudadanos organizados en defensa del territorio, y luego explicaré por qué esta elección. Y finalmente también lo que se propone en el proyecto en el segundo y tercer año, analizar tanto las acciones que desde abajo ya se están implementando, promoviendo hacia la sostenibilidad o para enfrentar el cambio climático, como las que todavía no existen y se podrían implementar. Entonces, en este congreso, yo una de las cosas que pensé que era interesante compartir es que podemos aportar desde las ciencias sociales en el estudio del cambio climático, y en particular desde el estudio de los movimientos sociales y acción colectiva. Uno de los primeros puntos es que nosotros estudiamos los comportamientos colectivos, y en este caso podemos aportar, digamos, tenemos herramientas analíticas para comprender los comportamientos colectivos para enfrentar el cambio climático. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, la aceptación o oposición de la población frente a medidas implementadas para enfrentar el cambio climático, o así como movimientos o grupos que pueden hacer demandas de cambio o pueden organizarse en relación con temas de cambio climático. También, y este punto está muy relacionado con el objetivo, digamos, de largo alcance del proyecto, analizamos los procesos de construcción de alternativas y cambio de paradigma, en este caso hacia la sostenibilidad, así como la aplicación de varias estrategias que ya existen en el ámbito de la acción colectiva, que ya se están aplicando o se pueden aplicar para enfrentar el cambio climático. Finalmente, los efectos, los impactos del cambio climático en cada territorio, pero también aquí en la Ciudad de México, también pueden producir otros tipos de conflictos. Se piensa, por ejemplo, al estrés hídrico que puede ir aumentando en la ciudad. Y esos tipos de conflicto también son parte de lo que nosotros estudiamos. Pasando a los sujetos de investigación, ¿quiénes son los comités de ciudadanos en defensa del territorio? Yo en esto me apoyo a toda una literatura que surge en Europa y en Estados Unidos desde los años 90, cuando empezaron a emerger esos actores sociales que tienen las características de ser grupos organizados, pero débilmente estructurados, es decir, hablamos de a veces asociaciones civiles, pero a veces simplemente es grupos de ciudadanos que se organizan de manera espontánea alrededor de un problema. Y es muy importante que se reúnan a nivel territorial. La identidad local y, digamos, la relación con el territorio para esos grupos es fundamental, y como veremos también influye también en la percepción y en las posibles respuestas al cambio climático. Sucesivamente también esos grupos se caracterizan por protestar contra algo, por organizarse para pedir demandas de cambio o mejoras, y protestan contra amenazas que sienten dañarían su calidad de vida. En este caso, en nuestra literatura, las amenazas no son las amenazas naturales, sino más bien son los que los sujetos perciben como amenaza a su calidad de vida. Entonces, encontramos grupos con una fuerte identidad local, con una estructura organizativa participativa flexible y con bajos niveles de coordinación, es decir, normalmente son asambleas, normalmente son horizontales, normalmente no hay una organización jerárquica, y con estrategias de acción que favorecen la protesta, aunque en forma moderada, es decir, en esos grupos normalmente no desembocan en formas de protestas radicales o violentas.
De estos grupos hay que destacar que hay una literatura muy amplia en la Academia Anglosajona, pero por muchísimo tiempo se los ha considerado de manera, digamos, desprestigiándolos como NIMBY, not in my backyard, no en mi patio trasero, identificando así unos ciudadanos egoístas, ignorantes, que no entienden realmente lo que están haciendo los distintos niveles de gobierno en su territorio. Lo que rompe esa literatura, tanto en Estados Unidos como en Europa, es decir que en realidad esos actores son centrales en los procesos de democracia urbana. Y lo que quiere llevar a cabo el proyecto, que también pueden ser centrales para construir una sustentabilidad para enfrentar el cambio climático. Esos grupos no están organizados directamente para enfrentar el cambio climático. En el mundo ya existen movimientos sociales organizados alrededor del cambio climático, pero no ese es el caso. Pero estos actores viven en la ciudad, conocen muy bien el territorio y no están ajenos ni a los impactos del cambio climático en la ciudad, ni a las medidas implementadas para responder al cambio climático. Además, se caracterizan por una sensibilidad hacia el medio ambiente, y eso, como veremos, permite que que sean más informados, por ejemplo, sobre cuestiones medioambientales, no todas, normalmente las que los afectan más, como veremos a continuación. Trabajan y conocen su realidad local, su gente, y sobre todo tienen legitimidad en sus territorios. Eso para nosotros es otro punto fundamental para construir no solo políticas públicas, sino también acciones para implementar el cambio climático. Luego, son muy heterogéneos, es decir, son formados por personas de distintos estratos sociales, edades, cultura, experiencia política. Esto los hace muy interesantes para nosotros porque realmente los datos que podemos recolectar de esos grupos son muy heterogéneos y encontramos percepciones muy diferentes que así podemos analizar y comprobar y comparar, perdón. Sucesivamente, también son actores claves en el proceso de transición a la sustentabilidad, ¿no?, y a la difusión de una conciencia ecológica, porque ya están promoviendo ideas, valores y prácticas alternativas y proambientales. Así que realmente tenemos unos actores que, por un lado, desde abajo ya preservan el medio ambiente urbano a través de acciones que pueden ser de denuncia, de protesta, etc. Y por el otro lado promueven prácticas alternativas, valor y conciencia ambiental, que cuando, por ejemplo, se traducen en nuevos patrones de consumo, también pueden tener un impacto en el sistema productivo o en el marco jurídico. Y por ser grupos además organizados que hacen acción colectiva, también tienen capacidad de presión política. Por todo esto, digamos, esos grupos son considerados como actores claves para entender cómo poder actuar frente al cambio climático en la Ciudad de México. En cuanto al diseño y metodología de la investigación, para el primer año me centraré en analizar los procesos que están alrededor de la percepción del problema y de las medidas. Empecé un trabajo de campo exploratorio en agosto de este año con la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Lo que yo hago en mi trabajo de campo es etnografía, observación participante y entrevistas a profundidad. Y sucesivamente, después de terminar las entrevistas con este comité y otros 3 de distintas delegaciones de la Ciudad de México, lo que se quiere hacer también son grupos de discusiones, donde se van a discutir tanto los resultados de la investigación como las acciones, por ejemplo, que ya existen o que podrían promoverse en la ciudad para enfrentar el cambio climático. Y en cuanto a los primeros resultados del trabajo exploratorio, lo que se puede decir sobre la percepción del problema es que, siendo actores con una cierta sensibilidad a los problemas medioambientales, consideran el cambio climático como un problema a nivel global. Es decir, cuando se le pregunta si el cambio climático es un problema, su respuesta es sí, es un problema, lo sentimos, pero cuando se le pregunta si ellos mismos se sienten afectados por el cambio climático, bueno, aquí la respuesta cambia y realmente no hay una percepción de los efectos del cambio climático en la Ciudad de México, en esos primeros entrevistados.
pero sí asocian el cambio climático con el cambio ambiental global, es decir, siendo sensibles al medio ambiente, ellos ven que hay una destrucción del territorio, de los recursos naturales, etc. en la ciudad, en cuanto a árboles talados, en cuanto a recurso hídrico, etc. Entonces, para ellos es más fácil concretizar el cambio climático como un cambio ambiental global. Y otro punto que esto no venía en las hipótesis iniciales del proyecto, que algo que los distancia, estos actores del cambio climático, es que es parte del discurso del gobierno, tanto del gobierno de la Ciudad de México como del gobierno federal. Y eso hace que esos actores que tienen desconfianza hacia estas instituciones no quieren enfrentar el problema del cambio climático, no lo incorporan en sus propias luchas porque piensan que es un discurso de unos actores ajenos a ellos. En cuanto a la falta de percepción, la ventaja de trabajar con preguntas, con entrevistas a profundidad, es que después de que los entrevistados contestan, me quedo hablando con ellos sobre sus respuestas y lo que nos dicen. Y en cuanto a la falta de percepción en la ciudad, por ejemplo, todo el mundo decía que para ellos es más fácil que la gente del campo se dé cuenta del cambio climático y de sus impactos porque tienen relación con la milpa, porque tienen más una vinculación con el medio ambiente, con los ciclos de las estaciones, cosa que se ha perdido en la Ciudad de México. Así que eso fue una de las causas que ellos ven por la falta de percepción de los efectos del cambio climático en la Ciudad de México. Luego también dijeron que hay una falta de información sobre los impactos locales. Es decir, toda la información que ellos reciben es sobre el cambio climático a nivel global, pero no a nivel local. Y esto está relacionado con un elemento que ya está en la literatura, en varias literaturas sobre cambio climático, que es la abstracción del problema. Es decir, el cambio climático se presenta en muchísima la información que hay sobre el cambio climático como un problema global, un problema que de todos modos siempre está lejos. Y entrando un poco, hablando con ellos de la información y la comunicación sobre el cambio climático, que es uno de los puntos que la literatura de ciencias sociales trata aquí en México, hablando de cambio climático. Por ejemplo, estos entrevistados no sienten tener suficiente buena información. Pero además de eso, emerge otro dato que en este proyecto va a ser muy importante, que la información que reciben de los medios de comunicación de las redes sociales produce determinadas emociones como miedo e impotencia, que ya diferente literatura ha demostrado están asociados con la negación del problema del cambio climático. Y también el Center for Climate Change Communication, Yale, muestra como en realidad el miedo que transmiten determinada información alrededor del cambio climático puede inhibir la acción contra el mismo. Así que no solo tenemos, según esos datos, una insuficiente o no buena información sobre el cambio climático, además sobre el cambio climático a nivel local, pero la información que hay, lo que recibe la gente, además le produce unas emociones que inhiben la acción. A pesar del miedo, los entrevistados dicen que ellos sí le gustarían conocer más sobre el impacto del cambio climático en su territorio, aquí en la ciudad, porque tienen la idea que si conocieran el problema podrían enfrentarlo. Porque la sensación que ellos tienen es que el cambio climático no tenga solución y no hay nada que se pueda hacer. Entonces, esta impotencia también es una cuestión muy importante cuando se habla de información y comunicación de cambio climático. Luego, no sintiendo el problema, no sintiéndose afectados directamente por el cambio climático, a diferencia de cómo lo hacen con otros problemas ambientales que sí los afectan, no buscan información espontáneamente. Así que en relación con la información, habría que crear una información confiable, accesible, y que la mayoría puede comprender y de fácil acceso, porque realmente ir a buscarla e ir invirtiendo, digamos, tiempo para buscar esta información no es factible en este caso. Luego faltaría relacionar también los problemas que vive diario la gente con el cambio climático, crear una comunicación, como es el maestro Javier Urbina, que sea el habla, el escucha, es decir, empezar a preguntar a las personas, a la gente de a pie o a determinados actores, como en este caso, realmente qué están pensando, qué están sintiendo alrededor del cambio climático. Y una de las cosas que emerge a nuestro favor como académicos en estas entrevistas, que ellos se dicen
que la información que pudiera venir de instituciones públicas como la UNAM sí podrían ser legítimas y de confianza. Así que en esas primeras entrevistas también emerge la posibilidad de tener, digamos, un papel desde la academia de poder proporcionar una información distinta sobre el cambio climático. Y además una información que en lugar de transmitir miedo, pueda transmitir una cierta preocupación, pero que no se convierta en impotencia o en resignación, y sobre todo esperanza. Y bueno, otras dos razones que alejan a esos sujetos del tema del cambio climático, una ya la decimos, y son la relación que ellos tienen con determinadas instituciones, y en eso, por ejemplo, la literatura sociológica proporciona varias herramientas analíticas para comprender esas relaciones. Una es una socióloga alemana, Elena Flamm, que estudia las emociones subversivas que se crean en la relación entre ciudadanos y autoridades cuando, digamos, esa relación no se basa en confianza, legitimidad, admiración, respeto. Y si no están estas emociones a la base de esta relación entre ciudadanos e instituciones, no se puede esperar que los ciudadanos acepten las medidas que se implementen o además la promuevan. Y eso se ve, por ejemplo, cuando yo pregunto a mis entrevistados qué piensas de las medidas que se están implementando en la Ciudad de México contra el cambio climático. Hay una falta de información, realmente no saben que muchas de las medidas que se están implementando son para enfrentar el cambio climático, pero además las consideran como un engaño, hipócritas, paliativas, que no sirven para nada, que sirven simplemente para cuestiones electorales o para un discurso hasta el exterior, para lucirse en frente a la comunidad internacional, pero no para su gente. Finalmente, también ellos dicen que estarían más interesados a enfrentar el tema del cambio climático en sus luchas ambientales si pudiera ir a la raíz del problema. Ellos dicen que las instituciones realmente no están yendo a la raíz del problema, solo están aprovechando el cambio climático como oportunidad política, para usar un concepto de movimientos sociales, y hay muy pocos trabajos como puede ser el de Naomi Klein, Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, donde sí se enfrenta el cambio climático como un problema global relacionado con el modelo de desarrollo capitalista, industrial o consumista. Finalmente también dicen que no se encara realmente la injusticia climático-social con el tema del cambio climático. Por ejemplo, hablando de las medidas del Hoy No Circula, muchos de ellos dicen que es injusta, porque las personas que tienen más recursos y pueden comprar más vehículos pueden tener más posibilidad de desplazarse tranquilamente en la ciudad, mientras que la gente que solo tiene un vehículo viejo, en realidad son los más afectados. Así que realmente lo que dicen ellos es, además que los países desarrollados tendría que hacer más para el cambio climático, en un mismo territorio también hay sujetos y actores sociales que podrían hacer más. Y bueno, para terminar, el primer trabajo exploratorio, yo estaré todo el año trabajando sobre estas dos preguntas, pero ya vemos que confirma, por ejemplo, el rol de distintas emociones en la percepción tanto del problema como de las soluciones, y la dificultad de concretar el problema a nivel local. Y esa dificultad también en sujetos que realmente son sensibles a las problemáticas ambientales, así que por esta vía tendrían que acercarse o se han acercado, pero que realmente se alejan por otras razones que estamos viendo. Y esos sujetos también podrían ser aliados en el proceso de transición a la sostenibilidad, en lugar de considerarlos un problema o tacharlos como egoístas o ignorantes. Finalmente, yo creo que, bueno, espero el año que viene poder presentar ya los resultados del primer año de proyecto, y también algunas sugerencias, porque lo que está emergiendo claramente que si los sujetos desde la academia se esperan mucho. Es decir, desde los científicos, desde la academia sí esperan que haya una respuesta, sí esperan que haya informaciones diferentes, sí esperan que seamos, me incorporo, como un actor, digamos, relevante y un actor que tiene confianza y legitimidad comparado con otros actores, digamos, sociales, con quien ellos no tienen esta confianza y legitimidad. Y con eso es todo.